hermanos, familia, Shalom. Aquí estamos transmitiendo. Espero que todos estemos aquí atentos, ¿verdad? A lo que se va a estar enseñando. Esta serie para mí es algo muy, muy importante porque son fundamentos en los que vamos a estar. Todo este tiempo ha sido el tratar de fundamentar con la palabra el Eterno, principalmente, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento, pero para que podamos comprender todos que efectivamente nosotros tenemos que estar ahora sí que fundados en todo el consejo del Eterno, desde el principio hasta el fin. Y como hemos estado por tantos años, ahora sí que formados en el Nuevo Testamento, que la misma palabra, que el mismo Nuevo Testamento y el mensaje de los apóstoles pueda dirigirnos de una manera correcta a esto que estamos ahora sí que aprendiendo. Todo el consejo del Eterno desde el principio, desde Bereshit, que quiere decir que se le ha traducido como Génesis, ¿sí? Desde el principio nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Ahora sí que la tragedia en este asunto es que si nosotros no estamos fundados, gracias mi amor, en el principio, desde el principio vamos a tener una enseñanza a medias. Cuando nosotros empezamos con este estudio desde la semana pasada, ¿verdad? Creo que va a durar algunas semanas o tal vez meses, el que nosotros entremos a Emet. ¿Qué es esto de Emet? Emet en hebreo se ha traducido como verdad. Y nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio, que Emet se escribe con estas tres letras: Aleph, Mem y Tav, que es de izquierda a derecha. Aleph, Mem y Tav. Voy a usar el láser. Una de estas volteadas, tumbo todo y para qué quieren. Entonces, Aleph, Mem y Tav. Cuando nosotros vemos Aleph y Tav, la primera y la última letra del alefato y la Mem es una letra que está relacionada con el agua que está en medio y se asocia con fluir. La verdad, es decir, Emet, es desde el comienzo fluyendo hasta el final. Cuando yo quiero entender realmente lo que la palabra del Eterno dice acerca de un tema, yo me tengo que ahora sí que meter a estudiar la Escritura desde el principio hasta el final. Desde el principio, desde el comienzo, fluyendo hasta el final. Entonces, de esta manera vamos a tratar de hacer cada tema en Emet, en verdad, para que nosotros podamos entender realmente lo que Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, que nos dio a Yeshua, nuestro Mesías, como nuestro Salvador, cómo es que Él quiere decirnos las cosas, cómo es que Él quiere que nosotros entendamos las cosas. Y esto es muy importante, lleva un poquito más de trabajo, sin embargo, necesitamos hacerlo. Y confiamos en que ahora sí que la provisión del Padre, del Espíritu, hacia nuestras vidas, nos va a llevar a toda verdad. Veamos. En la enseñanza de la semana pasada vimos algunos versículos que son muy importantes, que están fundados en Emet, en verdad. Vamos a ver. Dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Entonces la verdad se tiene que obedecer, ¿sí? La verdad es el Evangelio, desde luego. La verdad está en la palabra del Eterno. Dice en Timoteo 3:15, es la congregación, es decir nosotros, la congregación de los santos del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y esto lo explicamos más ampliamente la semana pasada. Lo puedes ver aquí mismo en esta página de Facebook, en las partes de abajo, ¿verdad? Vas a ver que están esta enseñanza y otras que voy a estar recomendando que veas. Muy bien, entonces dice que nosotros como su pueblo debemos de ser columna y sostén de la verdad. En Juan 14:6 dice que Yeshua, nuestro Mesías, Él es la verdad. Pero también dice en el Salmo 119, 142, dice que la Torah es verdad. Y vemos en Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Entonces la verdad la tenemos que conocer. La verdad es el Mesías, la verdad es la Torá. La verdad es para obediencia y debemos salvaguardarla y debemos de ponerla muy en alto. Juan 17:17 dice, nuestro Señor, nuestro Salvador, orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que todo tiene que armonizar, tiene que ahora sí que embonar a la perfección, y vemos que de ninguna manera hay algo que contradiga, sino al contrario. Vamos a ver, Juan 16:13 al 15. El Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos buscando, ser guiados a toda verdad. Una verdad completa, no a medias. Eso es lo que tratamos de hacer. Y vamos a seguir avanzando en esta verdad. Ahora sí que, como dice Juan 8:32, lo único, ¿verdad?, que puede hacer que nosotros lleguemos a la verdad es que seamos libres. Amén. Entonces todos queremos ser libres, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo muy muy especial que espero que pueda quedar ahora sí que plasmado en tu mente y en tu corazón, porque esto es muy pero muy importante para nuestras vidas. Yo te aconsejo, ¿verdad?, que ahorita pongas en tu celular, en tu computadora, en tu Facebook, para compartir esta enseñanza. Esta enseñanza creo que puede abrir los ojos de muchos, y es necesario que todos busquemos en la palabra lo que realmente es verdad. Amén. Entonces te invito a que compartas este video, que ahora sí que te conectes con tus contactos para que puedan ver la verdad. En este tiempo tan especial, nosotros requerimos saber qué es la verdad en cuanto a la maldad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es Emet de la maldad? Emet de la maldad. Vamos a entender qué quiere decir maldad y qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos Emet, la verdad de la maldad, pueden venir muchas cosas a tu mente. Muchas cosas. ¿Sí? Podemos hablar de los Illuminati, son los malvados. La ramera allá en Roma también es la maldad, la vanidad, el maltrato a los animales, el aborto, la homosexualidad. Hitler era perverso. Y en las películas vemos tantas cosas acerca de la maldad, acerca del lado oscuro, etc. Me falta espacio para poder expresar todo lo que se dice acerca de lo que es maldad, lo que es malo. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, porque la palabra del Señor es muy clara. No quiere que nosotros estemos en maldad, ¿verdad? Y sabemos que la maldad va a traer un juicio muy fuerte. Me gustó mucho esta foto porque pusieron maldad, pues maldad es robarse un gansito, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se ha hecho mofa de esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas es robo y es maldad, ¿sí? Todas las cosas, aquí me faltaron muchas cosas, la vanidad. Esta es algo muy importante, ¿verdad? Maldad es tener a tantas mujeres en glamour, vistiéndose de una manera tan espectacular y tan de lujo, habiendo tantos niños que ni siquiera tienen para comer una sola vez. Entonces todo debe de tener un balance en este asunto, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos todos los contrastes en el mundo, nos damos cuenta que la maldad está creciendo. Lo importante de todo esto que estamos hablando, de hablar la verdad, Emet, de la maldad, así como lo dice la palabra, tenemos que entender, fíjense estos términos. En hebreo, Hamet, la verdad, Hara Ve'enei Elohim. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que nos debe de importar. Porque muchas veces se pone como una gran maldad cosas que en realidad no tienen tanta importancia. Ni siquiera voy a mencionar algo porque no quiero ofender a nadie. Mejor que la misma palabra nos vaya abriendo el entendimiento de, según Dios, qué es maldad. ¿Qué es maldad? Yo necesito entender qué es maldad. Es bien triste que dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas ocasiones puede ser, o nosotros en este momento puede ser que estemos en maldad y en realidad no sabemos qué es maldad. Y podemos estar en maldad según ante los ojos de Dios,
de Elohim, del Dios de la Biblia, y nosotros creer que estamos bien. Podemos creer que estamos en amor cuando en realidad estamos alejados del amor de Dios. Esto es muy serio. A mí me llama mucho la atención, desgraciadamente, ¿verdad? Personas que crecieron en el Evangelio, en un Evangelio cristiano, con grandes verdades que se habían enseñado, y ahorita ellos al estar haciendo, ahora sí que defensa de derechos humanos, de derechos de algunas personas que tienen ciertas preferencias, ¿sí? Empiezan a hablar del amor, pero completamente en ignorancia. Es bien claro que la palabra del Señor dice verdad. El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento de la verdad. Y es necesario que nosotros estemos completamente fundados en la verdad. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que definir nuestra verdad, la verdad, a qué se refiere. Porque si yo realmente estoy pensando en el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia tiene su propia verdad y no se parece a lo que se está predicando en el mundo, no se parece a lo que el mundo quiere alcanzar. Cuando nosotros hablamos de la maldad ante los ojos de Dios, puede ser muy diferente a lo que el mundo está expresando que es. Recuerden que está profetizado: a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Entonces, vamos a ver. En hebreo hay varias palabras que se utilizan para maldad, pero vamos a ver nada más dos. Del hebreo 74:51 es ra, que es malo, maligno, malvado, terrible. El del hebreo del 57:71 es la palabra abón. Y perdón, ¿verdad?, por los productos esos que se venden del abón, pero del hebreo es perversidad, malo, castigar, castigo, iniquidad, maldad, malo, delito, a un pecado. Estas son las formas que se traduce. Vamos a ver algún ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, vamos a ver este ejemplo en Esther. Por ejemplo, en Esther 7:6 dice: el enemigo y el adversario es malvado Amán. Este malvado es la palabra ra del hebreo, ¿sí? Que es malvado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos también en Isaías 45:7 dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas. En este versículo se está tratando de hacer una antítesis o un contraste, ¿verdad? Que sea lo contrario, ¿verdad? Dice, y utiliza varias, de hecho antes y después está hablando de lo mismo, pero así está hablando el Señor y dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, así como las tinieblas, ¿verdad?, y la luz, que son como opuestas, ¿verdad? Hago la paz y creo la calamidad, la adversidad. En otras partes le ponen maldad. Aquí se utiliza también la palabra ra. Yo, Yahweh, hago todas estas cosas. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay un contraste en esto. Llama mucho la atención porque hay algunas definiciones que hablan de la maldad como la ausencia de bondad o la ausencia de Dios. Y tiene su significado, tiene su, ahora sí que su sentido correcto. Pero vamos a ver, así como aprendimos hoy en hebreo, ¿verdad? Hara be'enei Elohim, lo malo ante los ojos de Dios, que eso es lo que nos debe de importar. Solamente eso, ¿verdad?, nos debe de importar. Lo demás lo debemos dejar por un lado. Si verdaderamente nosotros creemos en el Dios de la Biblia, tenemos que dejar por un lado todas las demás cosas que nosotros ahora sí que creemos o pensamos que son buenas, para abrazar lo que realmente el Dios de la Biblia nos está diciendo. Y si el Dios de la Biblia dice que algo es maldad, eso es maldad. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llegar a esa verdad. Dice, el aumento de la maldad. Y claro que lo estamos basando en un versículo bíblico. Nosotros vemos tantas cosas. Ahí está, ¿verdad?, el del lado oscuro, ¿sí? Vemos al humanismo. Vemos otra vez, voy a repetirlo, el maltrato a los animales, el robo, las grandes calamidades que se han hecho en maldad, como fue lo de la Segunda Guerra, pero también en la Primera, y también en la guerra de China con Mao Zedong, que murieron más personas en China que en todas las muertes que se cobró por medio de la Segunda Guerra.
Entonces esto es muy tremendo. Por cierto, hay muchos más abortos ya, asesinatos en el vientre de la madre, que en las mismas guerras, aún las más sangrientas. Y esto es triste, verdaderamente triste. Cuando estamos hablando del control mundial, ¿verdad? Estamos viendo que esa mente perversa está queriendo hacer tantas cosas, ¿verdad? En contra de la humanidad, por lo menos eso se cree, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese movimiento, pues, de maldad, porque así lo dice la palabra de Dios, y todo el ecumenismo, todo esa querer mezclar todo con todo para tener cierta paz y cierta tranquilidad, todo eso es maldad y está en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando nosotros hablamos de maldad, en realidad esto que estamos viendo y muchas cosas más, por espacio, ¿verdad? Puse esas nada más, pero son muchas más. Esto solamente es fruto de la maldad. El fruto de la maldad. Nosotros hay veces que odiamos el fruto de la maldad y no entendemos que hay una raíz de maldad. Hay algo que es más profundo, que nos está motivando a todas estas cosas que son perversas, que son abominables, que son contrarias a lo que el Dios de la Biblia establece. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Cuando nosotros podemos ver que el aumento de la maldad se está dando. Esto me llama mucho la atención porque el argumento, ahora sí, argumentos que ya se utilizan tan seguido, ¿verdad? Porque dicen, no, es que en realidad siempre ha habido maldad. Definitivamente así es. Desde el Edén, ahí comenzó, ¿verdad? Todo esto. De hecho, desde antes, porque vemos que había ángeles caídos que se llenaron de soberbia y orgullo y actuaron con maldad para alejarse de Dios. Y por ahí es donde debemos de comenzar en realidad, ¿verdad? Cuando dice la palabra, entrando a estos tiempos, ¿verdad? Dice que va a haber aumento de la maldad y es por boca de nuestro Mesías. Nosotros al estar viendo toda esta perversidad, todo este fruto de maldad, es porque la sociedad se ha corrompido. Acuérdense, los gobiernos están siendo, ¿verdad? Son producto de la misma sociedad. Así es. Con la llamada democracia vemos que gente que viene literalmente del pueblo, de la sociedad, sube y gobierna al pueblo. El pueblo gobernado por el pueblo, ¿verdad? Y vemos que las leyes se empiezan a dar y empiezan a tener un contenido muy denso de maldad, de oscuridad. Cuando la maldad sube, ¿verdad?, a esos niveles de gobierno, definitivamente es que hay aumento de la maldad. Es impresionante que sea así, pero nos damos cuenta que la moral, que la ética, que los principios establecidos por la palabra del Eterno vienen a ser socavados, vienen a ser tapados completamente, ¿verdad?, por las promesas de una mejor economía. Es algo bien tremendo, pero nos damos cuenta que realmente lo que se ama en la sociedad es el dinero y no al Eterno. Cuando nosotros nos damos cuenta que se está apretando la situación económica, nos damos cuenta que las personas empiezan a actuar de una manera pues muy por debajo de lo que la palabra de Dios establece. En aras de la economía, de obtener algo, se mata. Por la economía se divorcia. Por la economía se aborta. Por la economía se ponen, ahora sí que se instituyen familias que no pueden dar vida. Por la economía se establece una sociedad enferma para vender más medicamentos. Y la lista sigue impresionante. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro corazón, nuestra mente debe estar establecida según lo que el Eterno nos está demandando. Y ahí es donde vamos a obtener protección y vamos a obtener vida a través de nuestro Mesías. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice así, Mateo 24:11. Estoy utilizando la Biblia Pechita. Ahí está. La siriaca en español, Pechita. Y dice,
Y surgirán muchos falsos profetas, Mateo 24:11, y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Desde una lectura así por encima, desde cualquier versión, nosotros podemos entender que va a haber un aumento de cosas malas, de la maldad, ¿verdad? Y que se enfriará el amor de muchos. Pero cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico, nos damos cuenta que aquí la maldad tiene un significado y que precisamente la falta de amor a Dios produce maldad. Por ahí va la cosa. Cuando nosotros entendemos qué es amar a Dios, qué es amar al Elohim de la palabra de la Biblia, nos damos cuenta que amarle es obedecerle. Y va relacionado directamente, ¿sí?, al aumento de la maldad. El amor a Dios es obediencia y la maldad es desobediencia al mandamiento de Dios. Otra vez, el amor a Dios, al Dios de la Biblia, a Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, es obediencia a su palabra. Y la maldad es la desobediencia a su palabra. Ahorita lo vamos a ver desde ahora sí que desde los idiomas originales, y nos vamos a dar cuenta que todo esto que nosotros nos aterra, guerras, maltrato a los animales, maltrato a los niños, la vanidad de la vida, todo esto que tiene que ver con esta guerra que hay ahorita a nivel mundial, que ahorita pues aquí en la ciudad se está dando también hasta cierto punto, ¿verdad?, de este pleito con la cuestión de género, las religiones, toda la maldad que hay a través de los medios de comunicación. Por eso quise poner este emblema de la oscuridad, ¿sí? Porque en realidad también a través de los medios de comunicación y de entretenimiento se está gestando la maldad de una manera impresionante. Toda la manipulación política aquí, ¿verdad?, que sabemos que hay, etcétera, etcétera. Todo eso solamente es el fruto de haberse alejado del Dios de la Biblia. Entre más alejados estemos del Dios de la Biblia, más maldad va a cundir. Más maldad va a cundir. Aquí es un mensaje que creo que principalmente es para el pueblo del Eterno. Porque nosotros debemos estar completamente comprometidos con la verdad. Completamente comprometidos con alejarnos de toda maldad, que es desobediencia. Vamos a ver. Ya leímos en Mateo 24. Aquí se me repitió. Sí. Aquí lo que quiero poner, cuando nosotros vemos otras versiones en este mismo versículo, aquí me llama mucho la atención que la Biblia Kadosh, ¿verdad?, dice así: y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torah, el amor de muchos se enfriará. Y es obvio, porque la falta de cumplimiento, es decir, la falta de obediencia a la Torah, hace que te alejes de Dios. El amor se enfría. Cuando nosotros veamos que hay más desobediencia a la palabra de Dios, eso implica que va a haber un levantamiento de la maldad. Esto es algo muy tremendo. Pongamos mucha atención. ¿Pero qué es la maldad? Me llama mucho la atención de estas declaraciones. Vamos a verlas, porque tienen cierto grado de verdad, pero no es lo que dice la palabra exactamente. Al ver al famoso Einstein, y no lo estoy recomendando porque yo no estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Parece que es verdad lo que se está diciendo, ¿sí? Pero aquí no está definido qué es Dios. Y cuando nosotros hablamos del Elohim de la Biblia, esto podría tener un grado de verdad, ¿sí? Entonces por eso estoy diciendo que no estoy completamente de acuerdo, pero la idea es muy buena. ¿Por qué? La ausencia del Dios de la Biblia en nuestras vidas, ¿sí?, eso produce que haya mal. Sigamos. Esto me llamó mucho la atención porque lo dicen dos personas de tiempos diferentes y uno era cristiano. Dice Platón: solo hay un Dios
y es el conocimiento, y una maldad que es la ignorancia. Fíjense nada más que tremendo, porque está levantando, ¿verdad? Pues este es un fundamento de todas las tendencias y filosofías gnósticas, aún ateas, que hablan de el conocimiento como, ahora sí que como lo más excelso, lo más elevado que puede tener el hombre, y que la maldad es la ignorancia. Y definitivamente sí hay cierta verdad en eso, pero no desde la perspectiva de Platón, sino desde la perspectiva bíblica. Porque aquí estamos definiendo que la sabiduría y el conocimiento es Dios mismo, es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y que la ignorancia del Dios verdadero, claro que es maldad, nos va a llevar a maldad. Pero definitivamente este hombre Platón no estaba pensando en eso. Cuando vemos a Martin Luther King, dice nada más, fíjense cómo dice, y esto me llamó mucho la atención: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Entonces, esto realmente está fundado en verdad. Si este hombre era temeroso de Dios, podría decir que sí es verdad lo que se está diciendo, pero definitivamente no es la manera más adecuada de expresarlo. Pero sí, es más peligrosa la ignorancia sincera, creer que se creer que se sabe. Esto es algo muy, muy delicado. Por desgracia, por este aumento de el derecho a creer cada quien en lo que le dé la gana, ¿verdad? Que tiene su fundamento bueno esto, ¿sí? No. Hay algo que me llama la atención, porque en ese fundamento y el respeto a que cada quien crea en lo que bien le parezca, ¿sí? Y pensar que eso es verdad, ¿verdad? Empieza a traer errores muy grandes, aún errores sociales muy grandes. Cuando nosotros vemos que, ahora sí que en el mundo se está exaltando, ¿verdad?, a esta libertad de expresión que se está exaltando, se está levantando, ahora sí que el derecho a hacer lo que se plazca y creer en lo que cualquiera que fuera, aunque esté fundado, perdón con la palabra, pero lo voy a tomar aquí de Martin Luther King, fundado en la estupidez, en la ignorancia. Esto es realmente peligroso. Realmente peligroso. Lo voy a leer otra vez lo que dice Martin Luther King: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. O sea, tener la certeza de algo, ¿verdad?, y estar en error. Y esa estupidez concienzuda es que con todo, ahora sí, atención, con cuidado, se está haciendo eso que pues no es correcto, que está fundado en la falsedad. Vamos a ver, vamos a seguir. Perdón, me tuve que cerrar unas cosas y prender la luz. Muy bien, vamos a continuar. Definitivamente esto muchas personas podrían creer, esto es. Sin embargo, todavía no es lo que la palabra del Señor nos enseña. El aumento de la maldad. Cuando nosotros vemos la relación que hay entre la maldad y alejarse de la verdad de la palabra, ¿sí?, nosotros podemos entender aún más lo que está sucediendo ahora, hoy en día. Vamos a ver, en Levítico 4:13 dice algo que me llamó la atención. Dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, ¿sí? Luego que llegue a ser cometido el pecado que cometieron. Aquí hay algo muy importante, porque pudiéramos estar en maldad, sin cumplir el mandamiento, alejados de lo que Dios establece, ¿sí? Pero va a ser, todo esto va a poder, ahora sí que nosotros salir de la maldad, de este hierro, solamente cuando nosotros, ¿verdad?,
conozcamos que estamos en ese pecado, cuando conozcamos que realmente la palabra de verdad nos está diciendo no es por ahí, nos está apuntando para un lugar que no es. Vamos a ver en el que no estamos, perdón. Génesis 4:7. Berechit, si bien hicieres, y estamos hablando desde el principio, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando nosotros vemos aquí la palabra pecado, la raíz, ¿verdad?, de esta palabra hebrea es hatá. El matiz bíblico de este vocablo es errar en el camino o no dar al blanco. Aquí vemos, si hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Tú puedes controlar esto y puedes quitar, ¿verdad?, el dejar de cumplir lo que el Señor te está pidiendo. Sí puedes hacerlo. Y esto es muy importante. Nosotros podemos salir de la maldad. De la maldad. Vamos más adentro a esto. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra iniquidad o maldad, viene de un vocablo que se dice anomía. Y viene también de una ilegalidad. Anomía, que es estar sin, ¿verdad? Y nomía, que es ley. Entonces vemos que anomía es ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, transgresión. Cuando yo veo todo lo que está sucediendo, ¿sí?, en el mundo, y vemos todas estas aberraciones que se están dando, nosotros podemos entender que todo esto es maldad. Sin embargo, hay una raíz. Todo esto que nosotros reconocemos como pecado, todo lo que se está gestando ahora, ¿verdad? Todo, solamente es el fruto de la maldad. El fruto de haberse separado de Dios. La separación de Dios produce todo este fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Vamos a ver. Ahí estamos. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿verdad?, de anomos, que es anomía. Anomos es la raíz de anomía, de estar sin ley. Quiere decir sin ley, no sujeto a la ley, impío, malo, transgresor de la ley, inicuo, iniquidad, maldad. Acuérdense, estamos estudiando ahora lo que es la maldad. Entonces, ubicándonos bien, todo lo que está sucediendo hoy en día es que la sociedad se ha separado de la ley de Dios. Y lo está diciendo el Nuevo Testamento. Vamos a ver. En 2 de Tesalonicenses 2, dice así, 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y vamos a ver de qué está hablando. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí cuando se usa la iniquidad, la palabra es anomía. ¿Sí? Es anomía. El misterio de estar sin ley. El misterio de estar sin Torah. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, pues esto tiene mucho contexto, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero enfocarme es de este misterio de la iniquidad. De la iniquidad. Y se utiliza la palabra anomía. Por favor, les recomiendo, ¿verdad?, que aquí en esta misma página, en las pláticas de abajo, los pueden ver por fechas. Ahí están las diferentes enseñanzas. Y se habla acerca de la iniquidad. Hay una enseñanza que se subió en YouTube, ¿verdad?, en Libres para Servir Mexicali, el canal de YouTube, y se llama El misterio de la iniquidad y nuestra reunión con él. YouTube, Libre para Servir, el misterio de la iniquidad y nuestra reunión con él. Y ahí hablamos con más amplitud acerca de este tema.
Cuando nosotros, ahorita lo que quiero que nos enfoquemos es en la iniquidad, que es anomía, que vemos que viene la palabra también maldad. En Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está la clave. Todo el que sea hacedor de maldad no va a entrar, así como lo hemos conocido desde chiquitos, no va a entrar al cielo. Que en realidad estamos hablando de el reino del Eterno, ¿sí? Entonces, no es decir Señor, Señor, porque dicen yo sí lo confieso, yo sí creo en Él. La palabra del Señor nos dice que hasta los demonios creen. Aquí nos vamos a enfocar muy bien para entender el contexto bíblico acerca de maldad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de mi Padre? Recordemos que aún nuestro Mesías, Yeshua el Mesías, Jesucristo, dijo muy claramente cómo es que deberíamos de orar. Y decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces aquí vemos muy claramente que la palabra del Señor, a través de nuestro Mesías, nuestro Salvador, ahora sí que nuestro Redentor, vemos claramente que dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es el que va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí en esto tenemos que aplicar qué quiere decir no hacer su voluntad. Vamos a ver. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es bien curioso porque se hablaba en nombre del Señor y se hacían muchos milagros y portentos, que eso en sí mismo no tiene nada de malo. Al contrario, es manifestación, ¿verdad?, de dones que da el Eterno. Pero aquí el énfasis del Mesías no era ni echar demonios, ni hacer milagros, ni profetizar. El énfasis es este: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Pero qué es la iniquidad? Otra vez, aquí en chiquito lo puse otra vez, del griego 458, del diccionario Strong, es anomía, estar sin ley. Por eso es que en el 21 de este versículo nos está poniendo muy claramente: entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todos los que no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí?, son los que practican iniquidad, los que son practicantes de ser anárquicos, el no querer someterse a la voluntad del Padre, que está establecida muy claramente en la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, en toda la Biblia, desde tapa a tapa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que obedecer y poder entender cómo es que lo vamos a obedecer aquí en este lado del mundo, aún en este año, ¿sí? Aún en este año, ya casi a 6,000 años de la fundación del mundo, de la creación de todas las cosas, ¿verdad? Ya casi 6,000 años. En el 2020 gregoriano todavía es tiempo de obedecer la palabra del Eterno. Porque si no obedecemos la palabra del Eterno, es iniquidad, es maldad, es anomía, estar sin ley. Vamos a seguir. Veamos. Cuando nosotros vemos iniquidad o maldad, del griego anomía, no estoy inventando esto, eso es lo que dicen nuestras Biblias. Anomía quiere decir infringir la ley, de sin ley, no sujeto a la ley, malo, inicuo, transgresor de la ley. Fíjense qué tremendo. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Apártense de mí, hacedores de anomía. Literalmente eso quiere decir: ¿eres hacedor de anomía? ¿Qué quiere decir? De que no cumples la ley, no cumples la palabra, no obedeces a lo que está escrito. La palabra del Señor habla
que eso es anomía, es iniquidad, eso es maldad. El fruto de la maldad es lo que estamos viendo en toda esta sociedad. Es obvio, como hay arrogancia, hay orgullo, y no queremos obedecer lo que está escrito porque estamos muy cómodos, ese es el problema, esa es la maldad. ¿Sí? Vamos a ver, sigamos adelante. Para todos los de Libres para Servir para Mexicali, pues todo esto es ya son enseñanzas que tenemos muy vistas, porque las hemos estudiado desde el idioma original, y podemos tener el entendimiento, pero no es suficiente tener el conocimiento, es necesario vivir la palabra en obediencia. En 1 de Juan 3:4 dice así, y nos vamos a enfocar otra vez en el término anomía: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomía. Fíjense qué tremendo, el pecado es anomía. Entonces ya vimos en 1 de Juan 3:4, en Mateo 7:21, y también en 2 de Tesalonicenses 2:7, ya vimos en estos versículos tres cosas como se aplica la palabra anomía. Anomía es en la Biblia maldad, iniquidad, infracción de la ley. La infracción de la ley es maldad. La infracción de la Torah es iniquidad. El fruto de la infracción de la Torah, de el no obedecer Torah, es todo esto que estamos viviendo. Me podrían decir, no, espérate, pero es que somos salvos en Jesucristo. Nadie está hablando de eso. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, de Yeshua el Mesías. Somos salvos por méritos de Él. Somos salvos por gracia, pero somos salvos para obediencia, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que andemos como Él anduvo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo toda la maldad que se está levantando, es necesario entender la raíz de esto. La soberbia, el orgullo, el egocentrismo, el querer verdaderamente estar nosotros haciendo lo que nos plazca, nos está alejando cada vez más de Dios. Nos está alejando más de la palabra de Dios. Todo lo que estamos viendo es solamente la manifestación del orgullo humano, de no quererse someter a lo que está establecido por Dios. Se cree que se va a salir adelante, se cree que no va a pasar nada, pero la palabra del Eterno no dice eso. La palabra del Eterno es que dice que viene juicio, y dice que va a haber un rechazo a todos aquellos que aún le reconozcan, pero que no le obedecen a la voluntad del Padre. Todos ellos van a ser rechazados y son hacedores de maldad, son hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque no obedecen a la voluntad del Padre. No obedecen a la voluntad del Padre. Y eso va a traer un juicio muy tremendo. Vamos a ver en Malaquías 4:1. Hay algo que está muy especial aquí, porque dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Por favor, hermanos, esto es para el pueblo. La soberbia es relación con la maldad. La soberbia nos impide obedecer la palabra de Dios. La soberbia y el orgullo nos impiden ser enseñados. La falta de humildad hace que no obedezcamos la palabra, que no seamos engañados. De ninguna manera tiene que ver con esa connotación negativa de ser religiosos, otra vez menciono lo mismo de siempre porque eso es lo que dice, de estar judaizando, de estar en legalismos, del mover del espíritu, etc. Esos son puros argumentos falsos, no es verdad. Desde una perspectiva de salvación en el Hijo único y amado de Dios, a través de sus méritos, les estamos diciendo todo esto, bajo la unción del Espíritu que nos lleva a toda verdad. En los últimos tiempos se va a incrementar la maldad. En los últimos tiempos se está incrementando la maldad.
cada vez más gente desobedece la Biblia. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Necesitamos entender que si queremos hacer algo en este tiempo, tenemos que ser luz. Tenemos que verdaderamente afianzarnos de la verdad bíblica y dejar todo lo demás. Entender que la salvación es únicamente, exclusivamente a través del Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Y que necesitamos verdaderamente tener en nuestra ética, en nuestra moral, la moral del Padre. Su voluntad, su palabra obrando en nosotros. Todo reino tiene leyes, todo reino tiene su instrucción. El reino de Dios, y acuérdense lo que decía la palabra a través del Mesías, ¿sí? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. También Juan el Bautista lo dijo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento tiene que ver juntamente con el entrar al reino. Y el arrepentirse, según el contexto bíblico, es volver a su palabra, volver a su voluntad. El llamado para este tiempo es: vuelve a la voluntad del Padre, así como lo está indicando el Hijo. Vuelve a la obediencia de la palabra, así como lo está indicando el Mesías. No seas de los que dijeron: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos prodigios y liberamos a gente de demonios en tu nombre. Y que te diga: nunca te conocí, vete de aquí, vete de mí, hacedor de maldad. ¿De qué? De iniquidad, que quiere decir estar sin Torah, estar sin ley. Literalmente quiere decir, vamos a ver. Y dice proféticamente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los asará, los quemará, quiere decir. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y veamos, pongamos mucha atención. No olvidemos, todos los que hacen maldad, pero también el contraste de los que temen su nombre. Y dice en el 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. El día de Yahweh grande y terrible, el último día, es en esta segunda venida del Mesías. Es en esta segunda del día del Mesías. El tiempo final, desde que vino el Mesías hasta su segunda venida, ya está por terminar. Entonces es muy importante poner atención y entrar en obediencia a la palabra de Dios. No estoy diciendo que no seas salvo, estoy diciendo que no hemos tratado la palabra del Eterno, la voluntad del Padre, con el honor y respeto que dice la palabra, igual como lo hizo Yeshua el Mesías, igual como lo hizo nuestro Salvador. Por eso es que debemos de andar como Él anduvo. Cuando dice tenemos la mente de Cristo en la Reina Valera, el significado real quiere decir tenemos la manera de pensar del Mesías. Y la manera de pensar del Mesías era en completa y total sometimiento a la voluntad del Padre. Yo no digo nada que no haya escuchado al Padre, y no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Entonces vemos que es necesario que sea restaurada toda la palabra del Eterno, y que tengamos verdaderamente el poder del Espíritu para testificar en obediencia a su palabra. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Bendito sea el Eterno porque crees en Jesucristo, porque crees en la salvación a través de Él.
Pero en los últimos tiempos el Señor está restaurando el que nosotros entremos a obediencia al Padre, que conozcamos verdaderamente las raíces de la fe, que estemos en obediencia a sus, como decíamos en griego, a sus kairos. Hay hasta ministerios, tenemos un pastor que queremos mucho, que su ministerio se llama kairos. Hay que entrar al kairos de Dios, pero el kairos de Dios tiene un fundamento en el pueblo hebreo. Kairos quiere decir emet, moed. Emet es la verdad, moed. Tenemos que entrar a sus tiempos, a sus moed, a sus moadim. Esto es profético para los últimos tiempos. Si yo no entro a sus kairos en griego, es decir, a sus moed, no voy a estar en su plena verdad. No voy a estar verdaderamente afianzado a su santa palabra. Es necesario que yo pueda entender todo esto. Espero que esté siendo claro. Vamos a continuar. Sigamos. Veamos. Dice así, Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Otra vez, maldad, iniquidad, y el significado es lo mismo. Tiene una relación directa con el pecado. Y el pecado es no obedecer la ley. Eso dice 1 de Juan 3:4. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Yahweh. Sigamos. Vemos en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Todo lo que tiene que ver con pecado e iniquidad es con desobediencia a su palabra. Dice, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense qué tremendo. 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La maldad y el pecado como uno. Lo mismo que dice el Nuevo Testamento. Exactamente lo mismo. Apártete de mí, hacedor de maldad, de iniquidad. ¿Cómo se dice? La transgresión de la ley es pecado. Todo está armonizado, todo es lo mismo, no hay nada nuevo. Es necesario que nosotros lo comprendamos. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todo esto tiene que ver con haber transgredido la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver. Dicen, no, pero es que es David que fue perdonado, que está pidiendo perdón por sus pecados. Sí, porque adulteró, porque asesinó, porque había una instrucción para él como rey y no la obedeció. Tenía que estar en obediencia al frente del pueblo y él decidió no estar haciéndolo. Él decidió estar de vacaciones cuando era tiempo de trabajo, era tiempo de guerra. Este tiempo es tiempo de guerra. Es tiempo de que nosotros estemos en completo y total buen testimonio según la Biblia y que estemos en oración, que estemos verdaderamente orando por todas estas situaciones que están aconteciendo, porque el fruto de la maldad está llegando a su colmo, y cuando llega el pecado a su colmo, viene el juicio de Dios. Y créeme que esto no va a ser agradable, no va a ser bueno. Vienen tiempos bien difíciles, la maldad se está incrementando. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos y que verdaderamente entendamos cuál es nuestra posición. Ok, el pecado es la maldad. El pecado es la maldad. Infringir la ley es pecado. Hermanos, esto es muy claro, ya lo sustentamos con la palabra de Dios. Cuando yo veo y pongo mis ojos en mi Señor, en mi Salvador, aquí hay una palabra de esperanza muy importante, porque Él vino para perdonarme de todo pecado.
Él vino para que sea perdonado por todas las infracciones que hice, por todas las faltas, ahora sí que he cometido en desobediencia a la palabra del Eterno. Los pecados en la palabra de Dios tienen nombre y apellido. Son claramente descritos en toda la palabra y podemos entenderlos tal cual. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo lo que está sucediendo, dice, no matarás. ¿Cómo se dice? Mandamientos muy claros, no matarás. ¿Y qué se está haciendo en el vientre de la madre? Sino matar a un ser humano que está vivo, que está en vías de desarrollo, que está creciendo, pero está vivo. Es matarlo, es quitarle la vida. Tiene vida ese ser en el vientre de la mano. En cualquiera de las etapas que esté, tiene vida. Y el quitarle la vida es ir en contra de lo establecido por Dios. Y dice, no matarás. No matarás. El Señor me perdonó aún de todo el pecado que pueda haber por el sacrificio del Mesías. El Señor puede hacerlo, ¿verdad? Porque en Él tenemos perdón de pecados, pero no para seguirlo haciendo. A veces que nosotros en nuestra enseñanza es que ya nos perdonó por todo. Sí, imagínense a alguien que sea asesino, porque mató por cualquier situación y verdaderamente se arrepiente, ¿verdad? Según, ¿verdad? Creemos todos, pero él en realidad sigue con sus prácticas y empieza a golpear a alguien y lo vuelve a matar a otra persona. Y luego a otra, y dice, no, el Señor ya me perdonó de mis pecados. ¿Tú crees que eso es arrepentimiento? Pues claro que no. Nosotros no creeríamos en alguien así. Pues el Señor menos, Él conoce los corazones. Entonces, ¿quién dice que no debes de matar? Pues la Biblia. Es la Torá, es la instrucción, no matarás. Entonces, en cada uno de los pecados que hemos sido perdonados para que nos mantengamos sin pecar nuevamente. ¿Y qué quiere decir sin pecar? Es en obediencia a la palabra del Eterno. Amén. Si yo no estoy en obediencia a la palabra del Eterno, estoy en maldad. Y por mi maldad voy a ser juzgado. ¿Cuál pecado? Ahora sí que poniendo desde la infringir la Torah. ¿Cuál cosa ya no debo de infringir en la Torah? Esa sería la pregunta. Si yo entiendo esta pregunta, tendría que ponerme a estudiar. Bueno, pues ¿de cuáles mandamientos se está hablando? ¿Verdad? Porque el Nuevo Testamento, pero el Viejo ya no, podríamos pensar. Todo eso tiene una fuente, tiene una base de maldad. Está fundado en algo que no es bueno ni es verdad. Si nos vamos a la palabra nos dice muy claramente que tú vas a ser juzgado en el reino de los cielos para ver qué tan grande vas a ser dentro del reino de Dios. Y va a ser determinante de acuerdo a tu pasión para practicar y enseñar hasta el más mínimo de los mandamientos de la ley y los profetas. Eso dice Mateo 5:19. Entonces vemos que la palabra no nos dice que el Mesías vino a abrogar la ley. Sí, vino a cumplirla. Y hay quien piensa, es que ya vino a cumplirla y ya cumplió por mí todo. No es así. Vino a cumplirla y a perdonarte por los pecados, para que tú sigas su ejemplo en obediencia, en honor y honra al Padre. Porque si no, si nosotros solamente vemos Mateo 5:17, podríamos pensar eso de alguna manera, aunque en el griego lo revela muy claramente y no es verdad lo que se dice en ese sentido. Pero cuando vamos a leer el 17 y el 19 de Mateo 5, nos damos cuenta que es una enseñanza muy completa y dice que Él no vino a abrogar la ley, que no va a pasar ninguno de sus mandamientos, por más chiquito que sea, y está de testigo el cielo y la tierra, y que el que va a estar en el reino de los cielos va a ser juzgado por si Él obedeció hasta lo más mínimo, lo practicó y lo enseñó. Y el que no los haya practicado y enseñado, las dos cosas, ¿sí?, va a ser pequeño en el reino de los cielos. Entonces, seamos sensatos con eso y metámonos a la palabra del Eterno. Muy bien, el pecado es la maldad. Infringir la Torah es pecado. Sigamos adelante. En el Salmo 119, 150 al 151 dice así:
Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torá. Otra vez, otra referencia. La maldad, ¿verdad? Ahora sí que es la antítesis, lo opuesto a la obediencia a la Torá, según el Salmo 119. Igual como lo vimos en el Nuevo Testamento desde la perspectiva del griego, de su significado real de los versículos que leímos. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torá. Cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Fíjate qué tremendo, porque en esta declaración podemos entender más claramente cómo es que todos sus mandamientos son verdad, son eternos, son para siempre, no van a caducar, ¿sí? Todos son verdad y son eternos, ¿sí? Y cercano está Yahweh a aquel que los está obedeciendo, así como era uno juntamente con su hijo, porque su hijo obedecía completa y totalmente. Esto es muy importante. Estamos hablando de santificación. La obediencia a la palabra es muy importante para mi santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien. Se acercaron a la maldad, ¿sí? Eso quiere decir que se alejaron de tu Torah. Esto es muy importante. Vamos a continuar. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que nosotros obedezcamos a su palabra es estar en sus mandamientos, es amarle. La desobediencia a su palabra es falta de amor a Él. Eso es maldad. Y por eso el mundo ahorita está como está, porque se han alejado de la instrucción del Eterno, se han alejado de la instrucción del Dios verdadero. Vamos a ver unos términos que me interesa mucho que tú los conozcas. Veamos. Del diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que pecado es, en griego, hamartía, literalmente errar en el blanco. El pecado es errar en el blanco. Dice además, pero este significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Cuando nosotros vemos que el pecado es errar en el blanco, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar de pecar y darle al blanco. Pecado, en hebreo, hatat, quiere decir, ¿verdad? Y estos son comentarios, ¿verdad? De bíblicos. El matiz bíblico de este vocablo es errar en el camino o no dar en el blanco. Quiere decir que en griego y en hebreo hay armonía. Errar en el blanco tiene que ver con pecar. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos la palabra Torah, dice instrucción, enseñanza, dirección, orientación, de la raíz yaraj. Hay que tener en cuenta esto. Torah viene de yaraj, instruir, enseñar, dirigir, señalamiento. Curiosamente, cuando estamos hablando de doctrina, instrucción del griego, que es didascalía, de donde viene que es didáctico, ¿verdad? Que es para enseñanza. Dice enseñanza, enseñar, proporcionar instrucción, aquello que es enseñado. Si yo no tengo Torah, no tengo instrucción. Si no tengo Torah, no hay enseñanza. No hay enseñanza. Pero vamos más profundo todavía. Porque dice, pecado es errar en el blanco, tanto en griego como en hebreo. Y Torah, del verbo yará, viene de esa raíz, dice de esta manera. Te lo voy a leer. Torah, dirección, instrucción, orientación. Torah, una de las palabras más importantes del Antiguo Testamento, se deriva de yará. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yará, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o que una serie de reglas. Torah
no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario. El medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. En su sentido más puro, Torá se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios. Hermanos, sin Torá no podemos ser el pueblo de Dios. Sin Torá no podemos ser el pueblo de Dios. Sin Torá el Mesías no hubiera sido Mesías. Tuvo que sujetarse a lo escrito en la Torá para él poder ser Mesías. No se iba a contradecir a sí mismo. Entiéndase por favor esto que estoy diciendo. El medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. En su sentido más puro, Torá se le dio a Israel para permitir a llegar a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal. Yo me salgo de Torá, ya no permanezco siendo el pueblo especial de Dios, pero con Torá, por medio del Mesías, de nuestro Señor, ¿verdad? Permanezco siendo el pueblo especial de Dios. Me dice, no, pero es que estás equivocado, porque en cuanto yo creo en Jesús y ya se acabó. No, mi hermanito, no es así. Yo estoy creyendo en el Mesías Yeshua, ¿sí? Para obediencia, no para desobediencia, para seguir sus pisadas. Esto es muy importante porque el ejemplo que yo tengo que seguir para obedecer Torah es en Yeshua el Mesías. Él es el ejemplo. No hay contradicción. Al contrario, embona y se complementa esto. Vamos a continuar. Se podría decir que al guardar Torah, Israel se resguarda. Torah de la palabra yará, lanzar, arrojar, erigir, dirigir, enseñar, instruir. El nombre Torah se deriva de esta raíz. Yará significa enseñar. Oseas, instruir en el camino bueno y recto. Aquí le faltó más definición, pero yará se usa como el que lanza la flecha para dar en el blanco. Pecado es errar en el blanco. Obedecer Torah es darle al blanco, atinarle. Es el camino por el que debemos andar. Esto es muy importante. La palabra es clara. Cuando nosotros estamos viendo que la enseñanza nos está diciendo que, a ver, esto no está funcionando, ¿qué pasa aquí? No puedo salir. A ver, vamos a hacerlo aquí. Ay Dios, cosas raras. Muy bien. Permítame, se me perdió aquí el asunto, pero ya lo encontré. Ahí está. Cuando nosotros estamos viendo que la enseñanza de la palabra es en este sentido, nos damos cuenta que la maldad que dice la palabra de Dios y que estamos viendo su fruto en toda la tierra es por alejarse de la Torah. Por más derechos humanos que digan que tienen, por más derechos humanos que digan que tienen, el alejarse de la Torah, aunque tengas derecho humano de elegir como bien te parezca o mal te parezca, es maldad delante de Dios, ir en contra de sus designios, y va a traer juicio. Esa es la realidad. Estamos viendo cómo suceden todas las cosas, ¿verdad? Y vemos que nuestro periódico de día a día es la misma palabra del Eterno, porque ya estaba profetizado que iba a suceder todo esto que está sucediendo, y apenas empieza, apenas comienza. Se dice que lo peor está por venir. Espero que haya más gracia, ¿verdad? Pero yo creo que si con estas pruebas no entendemos que tenemos que volver a la palabra del Eterno, ¿para qué queremos más oportunidades? Es necesario que se entienda que digamos que siga la paz, que siga todo bien, que no seamos atormentados por nada, que nada nos venga a amenazar, ¿sí? Todo eso lo quiere todo el mundo, yo también lo quiero, pero nos damos cuenta que la oportunidad de libertad que tenemos la malgastamos para nuestros deleites, la malgastamos para desperdiciar el tiempo.
seguimos en maldad y en pecado. En lugar de entrar a arrepentimiento y obedecer la palabra, estamos desobedeciendo y rebelándonos contra la palabra. Hermanos, es muy importante que se entienda, toda la palabra de Dios tiene que ser ahora sí que observada de acuerdo al ejemplo que el mismo Mesías nos dio. Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, que murió en ese madero derramando su vida, es decir, la sangre, fue para comprarnos para Él y que anduviéramos como Él anduvo, en obediencia, teniendo misericordia, reflejando su carácter, verdaderamente siendo entendidos de los tiempos, verdaderamente entendiendo nuestra identidad que la misma palabra nos da. Yo trato de enfocarme casi toda la enseñanza en el Nuevo Testamento, porque si empiezo a hablar de la Torá en estos videos, mucha gente se asusta y se cree que se está judaizando erróneamente. Con maldad se enseñó que obedecer la Torá era judaizar. Con maldad se enseñó que obedecer los mandamientos de la Torá era legalismo. Con maldad se enseñó que la gente que obedece la palabra cree que es salva por eso. Es falso, no es cierto. No es cierto, eso es mentira. Con mucha maldad se ha enseñado y se recalcan errores de algunos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque si nos ponemos a juzgarnos por nuestros actos, creo que vamos a salir muy raspados en muchos asuntos. En todas las denominaciones no es por ahí. El asunto está en que la palabra del Eterno establece verdades, emet, y en su emet vamos a ser libres, en su verdad vamos a ser libres. De eso se trata esto. Yo tengo que entender qué es maldad, y la palabra del Eterno me muestra qué es maldad, ¿sí? Y por causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Hermanos, el amor de muchos se está enfriando porque se ha enseñado mal. Se está criticando algo que es santo, que es divino, que es eterno. Yo quiero, la verdad, que venga a gente que amamos, escuchen esto y que entiendan que el criticar, el que obedece la Torah, es incorrecto, viene de maldad, vienen de enseñanzas engañosas. Es necesario entender que yo puedo estar en completo fluir del Espíritu, lleno del Espíritu de santidad, del Espíritu Santo, poder estar completamente en la manifestación de dones. Puedo estar verdaderamente, ahora sí que brillando, porque estoy en el fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y de la misma manera, porque estoy en el Espíritu siendo guiado a toda verdad, a la palabra de verdad que es eterna, que no dejará de ser jamás. Primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir todo. Y está en completa verdad en Emet, en que yo soy Israel, en que yo soy parte del Israel que dice la Biblia. Todo esto, hermanos, es algo que yo tengo que meterme a estudiar y entender. Se enfriará el amor de muchos. ¿Qué es el enfriar el amor de muchos? Cuando acabamos de leer que el obedecer su palabra, ese es el que le ama. ¿Qué quiere decir? Que por la causa del aumento de la maldad, por causa del aumento de la desobediencia a la palabra, se enfriará el amor de muchos. Tiene mucha lógica, ¿verdad? Pues porque así es. Porque así es. Porque Dios lo ha establecido así. Y así es, y no va a cambiar. La palabra del Eterno es muy clara en decir, veamos, aquí, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aún el mandamiento de amar a tu prójimo está en Levítico 19:18, que es Torah. Entonces, dice en el 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Se va a enfriar en los últimos tiempos, ¿sí? Se aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Se dejará de obedecer la palabra del Eterno.
Estamos en un mover del Espíritu para obediencia a la palabra. Y todo lo demás que sea correcto, adelante. Pero no podemos dejar la palabra por un lado y entender que los kairos, que en hebreo es moadim, moed, ¿sí? Los tenemos que practicar. Son tiempos señalados de Dios y para Dios. Son tiempos señalados para el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Tenemos que volver a los moed. Tenemos que verdaderamente entender qué son los moed. Tiene que ver con todas las, ahora sí, las citas santas que Él nos da en el calendario bíblico. El calendario greco-romano, el que nos rige desde enero hasta diciembre, no es el calendario bíblico. Tenemos que conocer el calendario de Dios. Tenemos que conocer el calendario de nuestro Mesías. Jesucristo, para que se entienda bien, tiene su propio calendario. Está en la palabra. Y Él se rige y se movió de acuerdo a ese calendario. No hay otro. No hay otro. Salgamos de toda maldad. Entremos al amor de Dios. Al amor en su palabra. Al amor que es en Yeshua, nuestro Mesías. Espero se esté entendiendo todo y que sea de bendición para ti. ¿Verdad? Hoy entramos a este estudio. Vamos a continuar, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que es un tiempo muy especial y que tenemos que comprender qué es la maldad, la verdad de la maldad, y entender que mucho de lo que se está viendo, y con esto voy a cerrar, es fruto de la maldad. La maldad, su raíz es en el desapego de la obediencia a su santa palabra. No obedeces la Biblia toda, como dice la palabra en Mateo 5, 17 al 19, ¿sí? Entonces estamos en maldad. Aléjense de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Eso dice la palabra. Anomos, acuérdense muy bien. Que el Señor te bendiga grandemente. Te mando saludar y le pido al Eterno que seas realmente bendecido.